San Rafael. Bien, muchas gracias por este rato y pronunciaste todo bien, todo fantástico. Vamos así que... Bien, Francisca y Emiliano empezamos bien entonces, ¿no? Empezamos bien. Empezamos bien, bueno, eso es importante. Bienvenidos, como les decía Laura, y la idea es hablar un poco con ustedes, ¿no? Porque hay elecciones ahora, Laura ahí lo dejaba medio entrever con la presentación, así que coméntenos un poquito cómo se están preparando para esto. Sí, primero destacar el tema de atravesar procesos electorales en los gremios. Creo que eso es muy importante. Hablar de la democracia sindical y de la libertad sindical es muy importante. Entonces, lo primero sería eso, valorar las instancias democráticas que tenemos en los sindicatos y en el caso de FADIUNC, la renovación constante que tenemos en nuestra mesa ejecutiva de esto de no perpetuarse en el lugar, ¿sí? Yo he sido secretaria general durante 2 mandatos y ahora, frente a estas elecciones, se presenta la misma lista que dirige hoy nuestro gremio y a la cabeza va Emiliano Díez, que está hoy también acá con nosotros. Digo, para FADIUNC es fundamental este recambio, esta participación y que cada vez sean más las y los docentes que participen de la vida sindical. Porque el sindicato hace a nuestros derechos, y derechos laborales, derechos salariales, que por ahí el trabajador, la trabajadora individualmente no puede plantearle a la patronal, ¿sí? a la parte empleadora. Y es sindicalmente, colectivamente, que podemos hacer estos planteos, porque un trabajador o una trabajadora en soledad es muy complejo que pueda defenderse frente a esta diferencia en la manera de encarar el trabajo, ¿sí? Esta asimetría que se da entre las autoridades y un trabajador, una trabajadora. Entonces, eso creo que es fundamental. Ahora, recalcaba Francisca la importancia de que el docente se involucre, ¿no? en los sindicatos, básicamente. ¿Esto sucede habitualmente o cuesta? Cuesta bastante, primero, reconocernos como trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Por el trabajo que hacemos, por la condición y por una presión social también. Esto de si sos docente es por vocación, si sos docente es un sacerdocio, en el caso de secundarios o primarios sos la mamá, la segunda casa. Digo, son muchos años de pensar en lo vocacional, que es cierto, no cualquiera puede hacer docencia, digo, hay que tener esa vocación, pero es una vocación que a la vez viene de la mano de un trabajo y de un salario. Sí. Entonces, creo que ahí es donde nos cuesta reconocernos a un número, no digo que todos y todas, pero hay un número importante al que le cuesta reconocerse como trabajador y trabajadora, y creo que es uno de nuestros objetivos es ser conscientes que trabajamos, que tenemos un salario, que nos vamos a jubilar y que tenemos que también pensar en nuestra jubilación, y todo eso hacia la vida sindical. ¿Y cómo los incentivan para que se sumen al sindicato? Y los incentivamos de distintas maneras, porque muchas veces tiene que ver con situaciones que atraviesan los docentes o las docentes. Claro. Y que el lugar que encuentran para que los ayudemos, defendamos, es el sindicato. Otra de las maneras es esto de defender y lograr acuerdos paritarios que beneficien a los y las trabajadoras de la universidad. Desde el 2015 hasta el 2022, hemos logrado acuerdos paritarios por los cuales se han efectivizado, es decir, que logran la estabilidad laboral más de 4.000 docentes en la Universidad Nacional de Cuyo, incluida la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. ¿Cómo dijo ese dato? Es interesante, repita. Dijo 4.000 docentes logran estabilidad laboral. ¿Desde cuándo es eso? Desde el 2015, entre 2015 y 2022. 4.000 docentes han logrado estabilidad laboral en la UNC. En la UNC, en la UNCuyo. Eso es un dato importante y esa es una manera de incentivar. Después los otros incentivos tienen que ver con beneficios, obviamente. Digo, ¿y qué sería, qué abarca la estabilidad escolar para ustedes? La estabilidad laboral es, vamos a intentar hacer
un breve relato de lo que es la vida en la universidad, sobre todo en el tema de facultades. La situación en la que ingresan a trabajar es como interinos, es decir, es un contrato, un interinato, que dura un año y que cada 31 de diciembre cae ese interinato y se vuelve a nombrar. El problema de esto es que es una situación excepcional que se toma como regla. Entonces, un interino que debería durar 1 año, 2 años, porque deben llamarse estos concursos efectivos, que son los que dan estabilidad, la universidad y las universidades en su conjunto no lo hacen, por distintos motivos. Porque no da el presupuesto, temas políticos, porque hay elecciones, entonces temas políticos, si son interinos, vos sos interino, mirá, hay elecciones a fin de año, fíjate, bueno, distintas situaciones que hacen que haya interinos en la efectivización del 2015, interinos con más de 20, 25 años de antigüedad, inestables laboralmente. ¿Y cuál sería el número exacto para ustedes? ¿Está bien el número que mencionó o debería de haber más docentes con estabilidad laboral? En realidad que hubiera tantos docentes interinos es una irregularidad, porque la proporción debería ser al contrario de cómo venimos o veníamos en la universidad. Debería haber un 70% de docentes efectivos con estabilidad y un 30% interino, que es la movilidad que debe tener la universidad. En el 2015, que fue la primera gran efectivización, esa proporción era al contrario, era casi un 60% interinos y solo un 40% efectivos. Y llegado el 2021, 2020, transcurridos 5 años, nos encontramos nuevamente con más de 1.800 docentes interinos nuevamente. Entonces, son situaciones que deben ser excepcionales, pero que se transforman en la regla. Y bueno, ahí está el sindicato para llamar la atención primero en que deben llamarse los concursos efectivos, porque no son buenas las excepciones. No es bueno que cada tantos años tengamos que llegar a un acuerdo paritario para que se regularice la planta. Bien. Emiliano, ¿usted quiere aportar algo más de lo que viene explicando Francisca? Sí, la verdad que me quedé pensando en cómo invitamos a participar. Una son las elecciones, claramente, que este 5 de abril tenemos elecciones para renovar autoridades, pero no solamente renovar autoridades, sino también renovar cuerpos de delegados y delegadas. Esa es una pieza fundamental en la construcción de un sindicato democrático, participativo, que tenga a la gente cerca realmente para poder transmitir en un ida y vuelta las necesidades y también las acciones, llevarlas adelante de manera conjunta y coordinada. Para nosotros es fundamental y tiene una independencia específica de la conducción del sindicato. Ese cuerpo de delegados tiene reuniones periódicas y es fundamental para nosotros. Por suerte, nosotros a nivel de las elecciones del 5 de abril nos presentamos a nivel local, es decir, a nivel de FADIUNC, como lista única, porque hemos logrado contribuir un frente con diferentes consenso, corrientes. el famoso consenso, digamos. Exactamente, que es muy valioso y que nosotros sostenemos como una gran bandera, pero también una de las claves de ese acuerdo o ese consenso es mantener independencia política de los partidos políticos, autonomía de los gobiernos y de las autoridades universitarias de turno, lo que nos permita realmente ponernos a la defensa de los derechos de las y las trabajadoras de la universidad. Bien. Estamos, recordemos, con Francisca Staiti, actual secretaria general, y Emiliano Díez, actual secretario adjunto de FADIUNC. FADIUNC, el gremio que nuclea a los docentes de las facultades y los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Francisca además es actual candidata a secretaria general de la CONADU Histórica, que es la federación que nuclea a varios de los gremios de otras universidades nacionales del país. Emiliano, para los dos, pero ya que estamos con Emiliano, conteste Emiliano y luego pasamos a Francisca. En cuanto a los proyectos, ¿no?, a las ideas que tienen ahora a futuro, ¿por dónde pasan? Bien, tenemos una gran deuda que fue lo que comentó al principio, que es una ciudadanía universitaria plena.
hay más de 2.000 docentes de la universidad que por diferentes condiciones laborales no tienen la capacidad de elegir o ser electas en las próximas elecciones que tendremos en la universidad. Y esa es una irregularidad que nosotros venimos denunciando y que necesitamos que sea reparada y corregida, ya que hay que encontrar los mecanismos que permitan que la gente participe en diferentes procesos electorales, y esa es una clave histórica y necesaria que tenemos que sostener. Después tenemos iniciativas específicas a nivel local en donde necesitamos constituir las paritarias que nos den mejores condiciones laborales. La pandemia dejó en descubierto que un número importante de las condiciones de trabajo y los materiales para trabajar no están cubiertos, y esa denuncia la llevamos adelante y nosotros creemos que podemos dar una lucha para conseguirla. Después hay aspectos salariales que van a tener que ser resueltos a nivel local, porque hay una serie de ítems que deberían pagarse en tiempo y forma porque los manda el gobierno nacional en partidas diferidas, y las autoridades de la universidad deberían tomar la decisión de hacer los pagos en el momento que corresponda, mes a mes, y ahora nos están adeudando una parte del salario en un sector, sobre todo en el sector preuniversitario, que ya lleva 3 meses de atraso. El año pasado tuvimos 2 días de paro por 6 meses acumulado de atraso de esas partidas presupuestarias en cuanto al componente salarial, que se llama FONIT, es un término que por ahí la docencia lo conoce más de cerca, pero bueno, esa es una pelea local. Y después nosotros tenemos una serie de por ahí de beneficios para los afiliados, como aspectos de dónde ir en el verano, un camping, una pileta, que servicios. Siempre ofrecemos, servicios que siempre están tratando de ser actualizados y incrementados para que estén a la altura de el escaso aporte que nosotros solicitamos del 1% del salario como aporte gremial. ¿Cómo hace, ahí vamos con Francisca, pero cómo hace, más allá que es lista única y lo explicaban recién, pero de todas formas hay que hacer todo el proceso para convalidarlo? ¿Cómo hacen los interesados en votar? ¿Quién puede votar también? Bien, este martes 5 votan y hay 2 padrones. Hay un padrón de quienes son afiliados y afiliadas que pueden votar por las autoridades de su gremio y de su federación. Y a su vez hay un padrón de los cuerpos de delegados en los que pueden votar todas las personas que están incluidas dentro del padrón de docentes de la unidad académica. Entonces el martes pueden votar en diferentes urnas todos los docentes y las docentes del lugar, y quienes son afiliados pueden votar por las autoridades nacionales. Esos son los únicos requisitos. Exactamente. Pero van a haber urnas en la misma universidad, o sea, digamos. En la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria va a haber una urna en el 3er piso, me habían anticipado. En San Rafael estamos Acá, hablando, sí. ¿no? Correcto. ¿En la facultad, en dónde más? En Económicas. En el 3er piso de la Facultad de Ciencias Económicas también. Exacto. Bien. Bueno, y Francisca, le consulto lo mismo que a Emiliano, ¿no? En cuanto digo a las ideas y demás, ¿por dónde pasa la cuestión desde el punto de vista suyo? Sí, por ahí explicar que a nivel local no se paritan salarios, sino que los salarios se paritan a nivel nacional. Entonces, uno de los primeros temas, y creo que fundamentales, es el tema salarial a nivel nacional. En ese sentido, hemos perdido, como toda la clase trabajadora obviamente, y después de los guarismos de inflación del último mes y este mes que viene muy alto, seguimos perdiendo frente a la inflación. Y entonces uno de los temas que tenemos es la recuperación del salario. Digo, no solamente una paritaria que actualice salario, sino que aparte recupere lo perdido. Hemos perdido, bueno, veníamos con un 20% atrasado, ya a esta altura, no sé, hemos perdido la cuenta de cuánto. Digo, eso es uno de los temas. Otro de los temas que incluso mencionó Emiliano es el tema de las condiciones de trabajo. Es en qué condiciones volvemos a la presencialidad y cómo nos cuidamos y qué pasaba prepandemia y cómo estamos hoy, ¿sí? Porque hay temas que hoy han quedado al descubierto, pero que ya eran problemas antes de la pandemia y estaban muy naturalizados. Por ejemplo, la superpoblación en las aulas. Cantidades de estudiantes en un aula donde no podían estar, no sé, 100, 150, 200 estudiantes,
Y hoy entendemos que eso no es, no solamente por el COVID, sino por una cuestión de recarga laboral para el docente, ¿sí? Esta relación que debe haber entre estudiantes y docentes. Y esos serían como los dos puntos fundamentales, y en ese sentido son las paritarias nacionales. Y después temas, Emiliano también lo mencionó, un tema nacional que es la ciudadanía plena para todos los docentes y todas las docentes, sobre todo en los niveles preuniversitarios de las escuelas. Yo soy docente de escuela, soy docente secundaria, y hace 40 años que trabajo en la universidad y nunca he podido votar al rector, por ejemplo. Entonces esa falta de ciudadanía, esa ciudadanía ni de segunda, porque no existimos en la universidad, lesiona los derechos políticos y nos hace sentir desplazados, desplazadas en la discusión, por ejemplo, presupuestaria. Entonces, bueno, transversalmente a toda a lo largo del país, en las 27 universidades en las cuales tenemos asociaciones de base, y que no todas tienen colegios, pero que luchamos en conjunto, es esto, la ciudadanía plena para los docentes, los y las docentes de los colegios. Otro tema es la seguridad social, tenemos nosotros el 82% móvil, tenemos una jubilación especial, hoy también puesta sobre el tapete el tema jubilatorio, entonces es otro de los temas a nivel nacional que nos preocupa y del cual también nos tenemos que ocupar. La verdad que es una propuesta muy amplia que intento sintetizar en como los puntos más importantes que nos preocupan. Bien. Francisca, y bueno, yendo, como decíamos hace un rato, al plano nacional, es candidata a secretaria general de la CONADU Histórica, que es la federación que nuclea a varios de los gremios de otras universidades del país. Digo, siendo mujer, ¿se ha dado esto de que en este ámbito, ¿no? Porque en el último tiempo sabemos la importancia que ha adquirido la importancia que ha adquirido la mujer, que tanto se venía reclamando, y digo, en este caso trasladado al ámbito con ustedes, no sé si había pasado anteriormente. Sí, hemos tenido incluso Secretaría General y Adjunta a cargo de mujeres. La gestión que sale ahora es el secretario general y la secretaria adjunta es mujer. O sea que llevamos impulsamos, de la misma manera que en FADIUNC, impulsamos la paridad de género previo incluso a la discusión de paridad de género que se viene dando este último tiempo, y creo que es fundamental sostener estos ideales y estos métodos de trabajo. Las mujeres en la docencia somos la mayoría, la mayoría de quienes trabajamos en la docencia somos mujeres. Y nos cuesta llegar muchísimo a los lugares de dirección. En la universidad se ve a nivel nacional, de las 59 o 60 universidades que hay una sola rectora. Todos los demás son rectores varones. Bien. Así que bueno, es un tema. Exacto. Bueno, gracias a ambos, seguiríamos hablando, pero se nos termina el programa, así que les agradecemos la visita. Francisco, Emiliano, y suerte, ¿no? Con el martes que viene, más allá de que decían lista única, pero que todo se desarrolle y que el proceso se pueda llevar adelante como corresponde, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, y la verdad que muy bueno que nos hayan dado este espacio, así que muchísimas gracias. 5 de la tarde en punto, nos acompañaron hasta el momento Francisca Staiti y Emiliano Díez de FADIUNC.